la grita nace la duda, más sabia. Y quizás hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De nuevo crecen las flores, más altas, más altas. Estás atrapado en las sombras. Avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Encantopoidas. Camiña a Galicia. ¿Qué tal? Hola. Nada, pues bienvenidos a todos los que quieran, los que puedan compartir con nosotros esta actividad. Estamos terminando la Semana de Galicia. El Lar Gallego de Santiago no hemos querido estar ajenos a esta celebración tan importante, lejos la celebración más importante de los gallegos en Chile, en el mundo y en el mundo entero. Estamos a horas de poder, de alguna manera, obviamente telemática, poder presenciar algunas de las actividades que se van a realizar en el marco del Chacobeo 21-22. En esta ocasión bien especial nos acompañan dos tremendos amigos y colaboradores del Lar Gallego de Chile, ¿ya? Que por esas cosas del destino se encuentran hoy día residiendo y viviendo en España, no solo en España, sino que en Galicia, ¿ya? Así que Belén Fernández, gran amiga mía de toda la vida, ¿de cuándo nos conocemos? No sé, de siempre, no existe un día uno. La Belén fue integrante del grupo de baile, tocó bandereta, hizo muchas cosas durante mucho tiempo, durante muchos años fue la profesora del Lar Gallego, ¿ya? La madre de muchos de los que hoy día componen nuestro grupo de baile. Participó estando en Chile en varias escuelas y se perfeccionó, y hoy día hace varios años ya que nos abandonó y vive en Galicia, en su pueblo. En segundo lugar, don Ítalo Barassi, medio italiano, medio gallego, pero 100% gallego, hoy día también viviendo en Galicia, tremendo amigo, tremendo tamborilero. Lo único que siento, Ítalo, es que quedé a medias con mi curso de tambor. Bueno, ya tendremos tiempo a hacerlo aquí en la tierra. Así que, Belén, Ítalo, muchas gracias de nuevo, ¿ya? Por compartir con nosotros este rato. Vamos a conversar, ojalá sea entretenido. Quiero partir contándole brevemente de qué se trata esta celebración, que tiene dos dimensiones muy distintas y las dos muy importantes. Tiene una dimensión política, ¿ya? El 25 de julio es el Día de Galicia, el Día de la Patria Gallega, ¿ya? Este día o esta celebración se gestó por ahí por el año 1919, ¿ya? La Hermandad de Fala, ¿ya? Que son por un grupo nacionalista gallego que comenzaron a desarrollar actividades para celebrar este día como el Día de Galicia. Después, por temas políticos que todos sabemos, vino la época franquista, la dictadura de Franco, y obviamente se eliminó y se luchó en contra de estas actividades porque tenían un sesgo obviamente independentista, ¿ya? Y la verdad que durante mucho tiempo no se celebró. Sí, las comunidades gallegas en el exterior lo celebraban, y Chile no es distinto.
los orígenes del lar gallego, lo que dio origen al lar gallego en los años 40 por ahí, se celebraba el 25 de julio y del año 50 para adelante que existe, del año 60 y algo que existe el lar gallego, ya se celebraba y íbamos a la fiesta, a la Catedral de Santiago de Chile y celebrábamos el 25. Recién en el año 78 ya se constituye un gobierno preautónomo y obviamente se vuelve a intentar celebrar el Día de Galicia. Convulsionado alrededor de los años 80 y sigue habiendo mucha resistencia a la celebración de este día, ¿ya? Y recién la Chunta como tal fue creada el año 81, ¿ya? Donde se aprobó el Estatuto Autónomo, ¿ya? Y recogió el nombre del Reino de Galicia, que tiene data de 1500 algo, ¿ya? Y que imperó como reino entre el 1528 y 1833, ¿ya? Y eso da el nombre al gobierno gallego, ¿ya? Obviamente esto tuvo que ver con la salida de Franco y todas estas cosas políticas que nosotros sabemos. Eso es un poco la historia del gobierno que se llamó Junta de Galicia y obviamente después cambió a Xunta de Galicia en idioma gallego. La segunda dimensión, que es tan no más importante, ¿ya? Sobre todo en el aspecto cultural, tiene que ver con el apóstol Santiago, ¿ya? El apóstol Santiago es no solo patrono de España, sino que también es patrono de Chile, ¿ya? Recordemos que nuestra capital se llama también Santiago, ¿ya? Y ahí hay una dimensión que es muy entretenida porque el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo se llamaba, uno de los 12 apóstoles, ¿ya? Fue el primero en dar la vida por Jesús en esos tiempos, ¿ya? Él fue designado o acordado para evangelizar en España, en toda la península. El apóstol Santiago que va cambiando de nombre porque era Jacobo, Lago, Tiago y Santiago, y derivó en el nombre que por lo conocemos hoy día, que es el apóstol Santiago, ¿ya? Es bien entretenido porque con la enfermedad o el agravamiento de la Virgen María, ella pide que los apóstoles en vida la acompañen, y el apóstol Santiago obviamente vuelve a Jerusalén, ¿ya? Y en Jerusalén finalmente es procesado y decapitado por un romano que no me acuerdo el nombre en este minuto. Y ahí empieza otra... ¿Ah? ¿Cómo? Calixto, creo que era. Sí, creo que sí. Sí. Y ahí empieza otra historia que es súper entretenida, que es cómo el cuerpo de Santiago llega a donde está hoy día ubicado en Santiago de Compostela, ¿ya? Porque él muere en Jerusalén. Hay unos 7 caballeros ya que son delegados para conservar su cuerpo y trasladarlo a su lugar de origen, de evangelización de origen, que era Santiago, ¿ya? Estos 7 caballeros lo trasladan. Estos caballeros fueron detenidos en Galicia por la que era la reina celta en ese minuto obviamente en contra de la evangelización cristiana, ¿ya? Pasa una serie de hechos medios milagrosos, ¿ya? Estos 7 caballeros se escapan, recuperan el cuerpo, los salen persiguiendo, todos los persecutores mueren esa noche, ¿ya? Y vuelven a pasar varias cosas. Tiempo después vienen otras dominaciones no cristianas en Galicia y el cuerpo de Santiago es cambiado de la tumba original y es escondido detrás de la cripta donde está hoy día, ¿ya? Y vuelven a suceder otra serie de cosas que son obviamente medias milagrosas, y por eso es muy entretenida la historia no sé si lo estoy aburriendo, ¿ya? No sé si me lateo, ustedes me paran.
pero es súper entretenido cómo llegamos hasta hoy día. Hoy día, y en especial este año, ya se celebra Chacobeo. Chacobeo quiere decir que el día 25 de julio cae día domingo, ¿ya? Y esto se celebra desde hace mucho tiempo atrás. Eh, el próximo Chacobeo recién va a ser el 2027, y el anterior fue hace 11 años atrás, ¿ya? Como obviamente los días van cambiando, ustedes saben, el Chacobeo se da cada 3 años, cada 5 años, y después cada 11 años, ¿ya? En esta oportunidad venimos de 11, y el próximo es el 2027, ¿ya? Este año incluso es más especial todavía porque se extendió 2021-2022, no por el gobierno, sino que por el Vaticano. El Papa ya decretó, obviamente por razones todas conocidas del COVID, ya decretó la extensión del Chacobeo, del año jubilar, por 2 años. ¿Cómo ganar el jubileo? ¿Ya? Hay que desarrollar algunas actividades, hay que llegar a visitar, obviamente, al apóstol Santiago, entrar por la puerta. ¿Cómo se llama la puerta? La Puerta Pórtico de la Santa. Gloria. La puerta santa, que se La abre Puerta Santa. Pórtico de la Gloria. el 31 Ese es de, otro. el 31 de diciembre, de cuando va a comenzar el año de Chacobeo, que de manera muy especial en esta oportunidad va a estar abierta durante 2 años. Y después hay varias actividades, como todo en la vida, va derivando una industria muy importante en Galicia, es el turismo, ¿ya? La Belén se dedica a eso. Y obviamente van derivando, hoy día hay muchas actividades culturales. La más especial es la celebración de fuegos artificiales en la Catedral de Santiago, ¿ya? Que hoy día son fuegos artificiales, fuegos de luces. Años atrás lo que se hacía era quemar la catedral de manera no virtual, se construía de madera y papel una fachada de mentira delante de la catedral, y esta se incendiaba, y así se celebraba la noche del 24 para el 25 se celebraba. Hoy día eso ha derivado en otras fiestas, en muchas actividades. Estas actividades generalmente duran 2 semanas y se extienden hasta el 31 de julio de cada año. Dentro de esas actividades están obviamente los chacobeos y algunas actividades de las cuales yo he tenido la suerte de participar, y tanto la Belén como el Ítalo también. Así que nada, pues Belén, parte tú. ¿Qué me contáis? Primero, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Galicia? Hola Ricardo, hola Ítalo, hola a todos los que están viendo. Gracias por la invitación, primero que todo. Tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Se pasa el tiempo muy rápido, y con esto del COVID las comunicaciones ahora son más complejas, pero muchas gracias. Con respecto a tu pregunta, yo ya llevo 3 años y un mes viviendo acá, para ser exacta. Así que de a poco me he ido acostumbrando a vivir acá. Porque una cosa es venir de vacaciones y otra cosa es adaptarse a la realidad de un país, que es bastante distinto. Es bastante distinto de cuando uno viene por primera vez y viene con la ilusión de ir a ver el pueblo, de dónde están tus abuelos, siempre estar ahí, pasarlo bien, venir en verano. Aquí pasar un invierno es súper rudo. Así que aclimatándome de a poco, pero muy, muy contenta. No me arrepiento de la decisión que tomé. Este había sido un sueño de toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, el poder venir a vivir acá. No sé, como que sentía que mi destino era Galicia. Así que nada, lo que yo pueda contarles de mi experiencia acá será un placer. Como bien dices tú, aquí me dedico yo
al turismo, participo de un par de asociaciones turísticas, tengo mi empresa de servicios de marketing turístico y de a poco, bueno, con esto del COVID todo ha sido un poco más lento, retrasado en temas de subvenciones, ayudas, proyectos, pero bien, muy bien y muy contenta de estar en este lugar, en Celanova, Cela York, Se la lleva. Cela York. Oye, Ítalo, tú estás cerquita. Yo estoy a Sí, 45 minutos de la Belén. ¿Cuánto tiempo ya hay en Galicia? Mira, Poquito. yo estoy recién llegado, un mes y medio recién, todavía aclimatándonos, todavía eh, ordenando un poco, todavía no terminamos de sacar todas las cosas de las maletas. Es una vida entera que se resume a unas pocas maletas, como lo comenté en algún momento. Pero bien, contento, ya ver a Lorenzo aquí, lo feliz que es, ya a uno le dan, ya eso lo deja ya completo a uno. La gente es muy amable, todo, la verdad es que por el momento, por el mes y medio, nada de qué arrepentirse. Que bueno, tenéis temas de ayuda y eso en proceso. Mira, la verdad es que por ahora nada, por ahora lo principal es ordenar la casa y hay subvenciones que te ayuda la Junta para emprender y para montar negocios y eso, pero por ahora nada. Lo principal es ordenar, llegar y que el Lorenzo se encuentre bien, que nosotros tener las cosas ya preparadas para empezar a armar la vida de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Qué ganas, qué envidia ese. La verdad que, no sé, pues, eso puede ir cambiando, pero uno en Chile se siente bien gallego, se siente bien español, pero claro, las veces que he tenido la suerte de viajar para allá, llegáis allá y te sentís chileno, entonces uno está como medio dividido. Es como todos los inmigrantes que no están ni aquí ni allá. Yo nací aquí, tengo todo mi cuento aquí, mi familia aquí, mi hija aquí, pero la verdad que a veces da ganita de ir para allá. Hoy día estamos con una situación política bien especial en Chile y la verdad que uno tiende a pensarlo más de alguna vez. Oye, pero vámonos a la fiesta, vámonos a la fiesta, vámonos al chacodeo. Belén, tú tenías tanta experiencia. ¿Cuántos chacodeos tenías encima? sonó como muchos años eso de harta No, experiencia, no, ojo, no, no, no sí. tengo tanto. No, mira, yo tengo dos chacobeos así importantes en mi vida. Eh, Uno que coincidió, de hecho, con el Ítalo, cuando fuimos a unos campamentos, y ahí nos dedicamos básicamente a conocer Galicia, que a ver, tú cuando vas, como te decía, vas al pueblo de tus padres, de tus abuelos y tal, pero no conocíamos Galicia, entonces nos dedicamos un poco a eso, a conocer las 4 provincias, etcétera. Y ya la segunda vez que fue bastante más interesante, ya era más grande, ya podía hacer más actividades, y fue con el grupo de los mayores, que estás tú incluido, Ricardo, del Lar Gallego, si no me equivoco, 2010, 2009, 2010, 2009, ¿no? 2009, 2009. exactamente. El 2009, que ahí fuimos un grupo de 23 personas, perdón, que incluían bailarines, incluía parte del grupo de gaitas y percusión, y ahí nos hospedamos en el Burgo das Naciones. Teníamos actividades todos los días, todas las noches, practicábamos más de 4 horas diarias para poder brindar un buen espectáculo con todo el resto de países. Nos tocó compartir con gente de Cuba, Venezuela, Alemania, Bélgica, Suiza, Brasil. De verdad que fue extraordinario. Todos los días hacíamos algo distinto. Me acuerdo que salíamos en la noche a la Casa de las Estrellas a cantar, unos tocando pandereta, otros bailando, y era en un ánimo tan inocente, tan jovial y de celebración, que eso a mí me marcó. Yo creo que fue el mejor viaje que yo he hecho. Lejos, lejos, O lejos, el mejor sea, viaje que un par de he noches de vivido. esas que tú dices, son una de ellas muy especial que fue el día después que nos presentamos. Fue el mejor carrete de mi vida. No Sí. carreteo poco y ese ha sido el mejor carrete de mi vida.
Yo me Eh, acuerdo de ti y de Gustavo estrujando la sí, camisa de sí, tanto que se bailó en Casa de Estrellas, estrujando la camisa arriba en el suelo, en las mesas, de lo bien que lo estábamos pasando. De sí. verdad, increíble. Sí, y no sé, días antes estuvimos como 3 días sin dormir. ¿Te acuerdas de entre el carrete y el licor de café? Que Sí, tal llegábamos cual. quizás a qué hora ya empilados con los chupitos y yo estuve los primeros 2 días sin dormir. Y la verdad que fue entretenido porque andaba mucha gente de muchos lugares y bailaba con uno, bailaba con otro, tocaba uno, después tocaba al otro, alguien sacaba un paso, lo seguía y esos carretes fueron gigantescos. Efectivamente ensayamos harto, allá el Darbo me salía por los poros. Ensayamos tanto y no sé si se acuerdan, tú estabas ahí Tolo, también, que cuando llegamos a la presentación en La Quintana, no sé por qué bueno, tocaron tan rápido. ¿Ah? Manolo se ¿Ah? adelantó con el Yo ese bombo, año, pum, 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 pum. a ese viaje no fui. Ah, Yo al que No, coincidí fue con no, Belén. en sí, el anterior. exacto. No, Y, pero es que Manolo, claro, se adelantó y empezó a tocar el bombo súper rápido, claro, entonces el Darbo iba a la rapidez que iba el bombo, y iba, pero soplado. Yo creo que Ricardo no le dio un infarto de suerte, sí. y fue espectacular. Yo quedé alucinado también con las presentaciones de Venezuela, no sé si tú te acuerdas, que entraban con sus trajes venezolanos bailando el joropo, y de repente se agarraban el traje y lo tiraban lejos y estaban vestidos de gallego y empezaban a bailar una piñera y una jota. De verdad, cada presentación, la gente de Alemania también súper bien. O sea, el nivel de grupos que hay en el extranjero, gracias a las ayudas que entrega la Junta en términos de docentes, de calidad de docentes que mandan, es, yo creo, la gran riqueza que pueden tener ahora los centros que están en el exterior. Todo este capital cultural que le dejan a las instituciones, gracias a esta enorme inversión que hacen en docentes, en traer profesores y que traspasen la cultura oral, escrita, en baile, como sea. Eso es, de verdad que yo no conozco ninguna otra cultura acá en España que lo realice también como lo hace Galicia. Sí, la verdad que hay muchas ayudas, más de las que nosotros hemos podido ocupar incluso. Desafortunadamente, nosotros estamos bien, un poco desarticulados, bien congelados con el tema pandemia. Pero hoy día están ofreciendo todos los cursos que quieras, ¿ya? Puedes postular, puedes hacerlo de manera virtual con visita de los profesores o incluso de manera telemática, ¿ya? Y la verdad que nosotros hoy día estamos complicados ahí con ver la forma de cómo rearmamos los grupos para poder desarrollar nuestras actividades. Por suerte, hasta ahora en Chile los índices COVID han evolucionado súper bien. Nosotros vamos hoy día para aperturas grandes en la mayoría de las comunas con números de contagios bajos. Obviamente seguimos asustados por el tema Delta famoso y vemos lo que está pasando hoy día en España, en Inglaterra, en otras partes que viene con, no sé, la cuarta o la quinta o ya no sé qué ola es la que viene, La ¿ya? quinta. Pero nosotros tenemos programado hacer ya en noviembre, celebrar el cumpleaños del Lar Gallego de manera presencial, con la pulpada que hemos hecho estos años para atrás, y la verdad que ojalá podamos hacerlo. Oye, Ítalo, ¿y tu Chacobeo, ¿Te acordáis? Ahora es muy chico. No, el Chacobeo aquí en Galicia lo coincidí con Belén, que fue para los campamentos de verano, que, como contaba Belén, es un poco que te muestran distintos lugares de Galicia, ¿sabes? Pasamos por Coruña, por Lugo, por Bergondo, por Vigo y claramente por Santiago. Y creo que hicimos parte del camino, ¿te acordáis, Belén? Que nos Sí. llevaron a Algo, hacer caminamos 5 Ah. kilómetros. una cosa así, se fue una... Claro, en la oportunidad que me tocó a mí, que como yo andaba como a cargo del grupo, me salvé. Ustedes hicieron desde Monto, tú andabas, Belén, seguramente, de Monto Sí, Gozo, una caminata con trajes y los gaiteros tocando. un Los calor, pasacalles. Dios Casi mío. se murieron.
Yo ese día Impresionante. estaba invitado a una celebración formal, digamos, donde invitaba a la Chunta, tuve oportunidad de conocer a Chuta. A Miras Portugal. No, pues. Estaba Miras Portugal en esa época. Sí, sí, pero Sí. tuve oportunidad de conocer también a... Ay, el presidente eterno, pues se me olvidó. Ah, a Fraga. Sí, pues. No. Sí. Sí, sí, tengo una foto No con me él. acuerdo yo de eso. Sí, tengo una foto con él y con el Jorge, el secretario del arte, ¿verdad? Ah, mira, con Fraga y con Jorge. Sí, yo me acuerdo Sí, del que más nos ayudó ahí, que fue Miras Portugal, encantador, un señor de verdad admirable, que se portó muy bien con todo el gallego, siempre dándonos todas las facilidades, eh, nos ubicaba en el Burgo de las Naciones para que no tuviéramos problemas, nos daba transporte, alojamiento, comida, muy preocupado de que estuviéramos bien atendidos, y me imagino que lo hizo con todos los colectivos del exterior. Así que nada, pues agradecerle a él en ese momento las gestiones que realizaron, porque yo, mira, cuando fue del año con el Ítalo, estaba Amarelo de Castro, Fernando Amarelo de Castro. Después, contigo estaba Miras Portugal. Y ahora ya van a ser 2 periodos que está Antonio Rodríguez Miranda, que también ha ayudado bastante a la inmigración. Entonces yo siempre me acuerdo de estos personajes y de estas autoridades que han podido, digamos, entregarnos estas oportunidades y herramientas para seguir difundiendo la cultura. sí, yo la verdad que he tenido oportunidad de conocer a Antonio en este último tiempo, desde que soy presidente del LAR. Y el año pasado la verdad que no tuvimos muchas actividades, este año hemos retomado bastantes actividades, obviamente de manera virtual. Y la verdad que Antonio, he tenido varias conversaciones con él y ha tenido una predisposición a ayudarnos, nos mandó un video muy bonito, no sé si tuvieron la Sí, oportunidad, lo compartimos. un video a nosotros, el secretario, así que nada más que agradecer del secretario y de la Chunta los apoyos que hay para la subsistencia del gallego y para la subsistencia de nuestro objetivo, que es comunicar la cultura gallega en Chile, es absolutamente fundamental hoy día. Y ahí estamos, el gallego luchando para salir adelante, ojalá para tener una casa luego, donde poder juntarnos, donde poder recibirnos. ¿Qué más me cuentan, chiquillas? Tírense una papita, una anécdota, ¿eh? Algo que, Anécdotas no muchas, lo que sí algo que no podemos se puede contar. decirte, algo que no se puede contar, que el sentimiento de galleguidad es mucho mayor en Chile que acá. Qué heavy, sí. Eso te lo puedo afirmar. El que aquí en los pueblos, por ejemplo, para las fiestas locales, que haya bandas de cumbia y que no haya bandas de folclore tradicional, que cueste encontrar conciertos en los pueblos de folclore, me cuesta entenderlo. Bueno, en los pueblos se escucha Leo Rey y Américo. Exacto. Oye, a mí me pasó hace unos años atrás en un viaje, que ustedes saben que tenemos un primo de la Paula que es músico, Sí. y a este gallo se le ocurrió subirnos al escenario, ¿ya? Y tocaron una jota, y obviamente con la Paula bailamos la jota, que generalmente duran 2 minutos, pero esta canción duraba 10 y medio. Ya, Que ¿qué pasen qué mensajes. vas a seguir haciendo? Y la gente encontraba increíble, ¿ya? Que nosotros en la punta del mundo ¿Sí? supiéramos bailar. Y yo encontraba increíble que el 90% de la gente no sabía bailar una jota. ¿No? Efectivamente, eso tiene que ver con lo que estamos hablando al principio, de los arraigos, de sentirte partícipe, no partícipe, no sé, pero es loco. Bueno, pasa aquí también que hace un par de semanas vino Martín de Santiago de Compostela, trajo la gaita, estuvimos con el tambor y la gente del pueblo no podía creer que gente que aprenda la gaita y el tambor a más de 13.000 kilómetros desde aquí. Entonces decían, mira, que venir desde Chile a tocar el tambor y la gaita al pueblo, no, no, eso no es normal, ¿Ah? que eso no es normal, decían, que venga alguien de Chile a tocar la gaita acá y el tambor, no,
Aquí, Sí, sí, sobre ven todo en la zona de como... Orense, que la zona de Orense, el tema tuvo mucha emigración, entonces tuvo mucha pérdida cultural. Eso tiene que ver con la migración, pues, Claro, porque las zonas de puerto, con el tema donde sentimental. había más trabajo, más riqueza, claro, se mantuvo más, pero en las zonas del interior, donde hubo muchísima más inmigración, es donde más tema cultural y musical se perdió. Por eso, de ahí nace el tema esto de las recogías musicales, culinarias y de todo término. Así que, Yo el primer año que estaba acá, que yo llegué en junio, no me acuerdo muy bien la fecha, pero era el día del traje gallego, y yo salí a la calle con mi traje gallego, pensando ilusamente que toda la gente en Celanova se iba a poner su traje y iba a salir por las calles a caminar. Bueno, Belén Fernández estaba completamente sola, caminando por la calle que va directamente a la plaza y celebrando el Día del Traje Gallego. Sola, absolutamente sola. Entonces, para que veas que de verdad es lo que te digo, o sea, el sentimiento se vive mucho más en el exterior que acá. Es como, no sé, es como cuando tú tenías una piscina en tu casa, que después, una vez que la tenís, no la ocupáis más. Sí, ¿Me entendí? Es como que prefieres ir a otros lugares, a otras piscinas, que sí. disfrutar la piscina de tu casa. Y las Mira, visitas mira también la vienen. comparación que te estoy haciendo. Sí, y las visitas quieren venir a tu casa por la piscina. Exactamente, tal cual. Entonces, muy parecido el sentimiento acá en Galicia con la tradición. Como que, ¿qué es eso? ¿Qué músico es? ¿Quién es ese músico? ¿Quién es Xavier Díaz? ¿Quién es Ancho Lorenzo? ¿Quién es? Con suerte aquí se conoce a Carlos Núñez, porque ya si no conoce a Carlos Núñez, es que no vives acá. Y un par de tradicionales más, pero es que el resto te podría dar un sinnúmero de artistas y que la gente los desconoce absolutamente. No son invitados tampoco en los ayuntamientos porque, claro, como la gente no los demanda, Mm. no hay mucha iniciativa. Y aquí, aquí bueno, y son más, así, aquí son más cotizadas las discos móviles o París de Noia o claro, cualquiera de estas orquestas tropicales para las fiestas. Claro, Asia, a lo mejor cuando son temas más religiosos, las procesiones y eso, ahí aparece uno que otro gaitero, pero si no, es música tropical. Yo les Tal cuento, cual Ramada. sí, yo les cuento aquí, eso. y es como difícil de explicar, ¿ah? No sé, a nosotros nos gusta mucho ir para el lado de La Perocha, donde la Paula tiene varios primos, lo pasamos re bien ahí, ¿ya? Y que llegan unos camiones gigantes, unos trailers tipo Transformer, ¿ya? A un pueblo de 4 casas, ¿ya? Que los músicos terminan siendo los músicos más numerosos que los que están abajo en la fiesta, pero son fiestas son tan entretenidas, Sí, bien regadas en general, ¿ya? Porque partís con el vermú, el almuerzo, o la salida a la misa, el karaoke a media tarde, y en la noche la fiesta. Y al otro día tú decís, ¿qué pasa? Otro camión. Vaya en la mañana y está el Transformer desarmándose, y en la tarde llega otro Transformer por unos caminos que en auto a veces es complicado y meten unos tremendos escenarios, weón, que ocupa la mitad del pueblo. Weón. Es súper entretenido y súper especial. Cuesta explicarlo y cuesta que la gente entienda realmente lo que pasa. Que lamentablemente me imagino que todas estas cosas están tan medias complicadas. De hecho, el programa de un rato más está todavía ahí, que sí, que no. Venía con un programa bien entretenido. El gobierno en la celebración, y producto de la Delta, y producto del alto del alza en los contagios, están ahí reevaluando todas las cosas, así que vamos a ver pero se cómo termina confirmaron, esa se cosa. confirmó hace 3 días el lanzamiento de los fuegos en 4 puntos específicos de Santiago, que a ver si me acuerdo, uno, si no me equivoco, es el Parque Carlomagno, Eugenio Granel, Las Cancelas y la Ciudad de la Cultura. Y esos son como los 4 puntos que están confirmados de lanzamiento de los fuegos para este año.
ya están confirmados. Eso no creo que se modifique. Lo que sí se puede modificar es como la fiesta posterior y las actividades que se hacían, por ejemplo, los días antes, las jornadas de baile, y eso que puede que no se haga, que yo creo que ya no lo he visto promocionado en ningún sitio, así que no creo que se realice. Sí. Qué pena, Así qué pena esta que pandemia, ¿eh? ¿Cómo nos hizo perder un año completo? Vamos para el segundo. dos, ¿Ah? dos, 2 años. 2 años. Ojalá pase luego esta cosa, pero la verdad que ha sido en el ámbito en el cual estamos conversando hoy día, que tiene que ver con las celebraciones, que tiene que ver con la mantención de la cultura, como, la verdad que ha sido súper difícil. A mí me tocó justo hacerme cargo meses antes del estallido de esta pandemia, y la verdad que he sido presidente Mufa. Y la verdad que ha sido complicado. El primer año nos pegó un palo en la cabeza, no hicimos nada, no nos juntamos, la verdad que fue súper complejo. Recién este año ya como que despertamos un poco y empezamos a hacer algunas actividades, empezar obviamente todas de manera virtual, y ojalá podamos retomar esta normalidad. Pues yo le comentaba el otro día a la Belén, este año quiero ir a celebrar la Navidad a Galicia, a ver si me resulta, si me dejan salir, si después que me dejen salir me dejen entrar, cuántos días voy a Sí, yo tener creo que que hacer, sí. cuántos PCR voy a tener que hacerme, no sé. No importa, no Ojalá, importa. Todo vale ojalá, la pena. Todo ojalá vale la pueda, pena. sí, ojalá pueda hacerlo, porque la verdad que se echa de menos. Eh, Mis papás están programando un viaje ahora, salen estos días, ojalá no tengan inconvenientes, porque la verdad que también ellos tenían la costumbre de pasar unos días en Galicia todos los años, y ojalá puedan hacerlo, y ojalá podamos volver a la normalidad un poco. ¿Cómo está la Sí, cosa en algo, España? de a poco, ¿Cómo de está a la poco, cosa de a ahí? poco. Mira, ¿Cómo está la cosa del COVID ahí? ahora empezó con esto de la libertad y la entrada del turismo y eso empezaron a aumentar un poco los casos. Por suerte en Galicia Mm. se está bien, se mantiene, pero las grandes ciudades son las que tienen más problemas. Por ahora Galicia se Sí. está, sobre todo en los pueblos eso no se ve. No hay poca incidencia porque es lo que yo te comentaba la otra vez, Ricardo. Galicia tiene la suerte que tiene el 70% de su población diezmada en Mm. pueblos de menos de 5.000 habitantes. Entonces, es mucho más difícil generar contagios porque hay menor densidad. O sea, tienes más espacio, por decirlo así. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Galicia. Y lo otro es que tiene una población muy mayor, envejecida, y que son súper correctos y son súper ordenaditos para todo. Entonces, la gente cumple con las normas. Tú ves a la gente cuando vas a Coruña o, qué sé yo, a Vigo, están con la mascarilla y tal. En las ciudades ya en la ciudad más grande es súper difícil poder controlar tanto. Oye, no Sí. sé si les parece, aprovechando que es Jacobeo y que tengo la suerte de vivir en una casa que está en el camino, no sé si quieren que aproveche y me doy una vuelta por un paseito pequeño por el camino. Feliz, po. Sí, muéstranos, Feliz. Sí, muéstranos, yo claro, quiero claro, ver. Feliz. ya. Les corto y los llamo al tiro por el teléfono. Muy bien, súper. Qué entrete, No, qué nosotros entrete. aquí en Celanova se estuvo buscando ya hace más de 2 o 3 años homologar el camino de San Rosendo, ¿Ya? pero no se ha logrado todavía, y ese sería un tramo súper interesante y que le haría muy bien al turismo aquí de Celanova poder tener un tramo homologado del Camino de Santiago, pero todavía no tenemos. Ítalo sí, Ítalo tiene la suerte de que al frente de su casa pasa un tramo de la Vía de la Plata, que es un tramo súper Ese, bonito. ese camino de Portugal. Claro, el camino, Lo la he Vía visto, Romana, que se lo vi. llama, la Vía Romana, que es uno de los más antiguos, de Sí. hecho, y es el más virgen, el que tiene menos alojamientos también turísticos en el camino. Hay un tramo largo de 26 kilómetros que no hay nada, solamente montañas y bosques vírgenes. Entonces, de verdad, Ítalo está en un lugar muy bonito, y muy apreciado turísticamente. Nosotros con los primos, y tú estabas ahí en esa reunión, Belén, ¿te acordás que juramos que el 2021 íbamos a hacer el camino?
Sí, los pues primos, con sí. los primos Méndez. Bueno, este domingo nos vamos a juntar a celebrar el 25 de julio, ¿Ya? como corresponde, como Dios manda, con pulpo, con empanada. Muy bien. Aprovecho de hacer la propaganda que en el Lar Gallego esta actividad, como es virtual, la vamos a llevar a las casas en una cajita, ¿ya? Y estamos vendiendo y distribuyendo unas cajitas que llevan pulpo, tortilla, sangría y empanada gallega, ¿ya? Cosa que la gente se reúna. Y nos vamos a juntar en la Casa de la Verónica, todos los primos, a celebrar el 25 y te vamos a llamar. Hagan un Y, Zoom, háganme un claro, Zoom, por favor. Y vamos a así hacer yo el les Zoom. muestro la pancita también, porque este niño que tengo aquí van a ser en año Jacobeo, así que su especial también. Hoy se me había olvidado esa parte. ¿Cómo habíamos obviado Sí. tan importante detalle que te va a cambiar la vida en absoluto? Bueno, lo vestiré de gallego, porque Sí, a tocar, absolutamente. que aprenda a bailar y a tocar gaita. Y tiene que aprender a bailar. Yo te enseñé a bailar a ti, tú le enseñaste a bailar a muchos chicos, así que tenés que sumarlo a él. Y yo a tus hijas. Tú a ¿Sí? mí y yo a tus hijas. Sí, sí. Deberías volver un rato a pegarle un par de chachazos y que se repongan. Encantada de la vida. Yo soy, tú sabes cómo soy media, Hasta, media militar para mis cosas. Mira, ahí está conectado hasta el que hay más. Ítalo, mira dónde está. Dale, Ítalo, cuéntanos. ¿Esa es tu casa? Sí, espérate. Qué Voy heavy, a, weón. voy a mostrar así. Yo tengo un imán con eso en el frigider. Claro, pues la puerta de mi casa tiene, esta es más antigua, esta la pusieron hace un par de años. Pero a ver cómo hago para cambiar la cámara aquí. Ahí Ahora, se ve atrás. ahora. Mira, desde allá, si yo sigo derecho por este camino, está la Vía de la Plata. Para allá está Sevilla, por decir así. Aquí estamos entrando en Galicia, Sí, ese cerro que se ve ahí se al alcanza a fondo. ver la Giralda. Claro, el cerro está al fondo, ese cerro que está al fondo, eso es Castilla y León. Ya aquí empieza Galicia y bueno, el pueblo, y la casa está casi al final del pueblo. Y este es el camino de Santiago Qué heavy, weón. que va, que Qué, pasa por la puerta de mi casa. Esta es la Vía de la Plata. ¿Qué más se puede pedir, weón? Estamos a 24 de julio, a punto de celebrar un nuevo Chacobeo, 25 de julio, y estamos haciendo parte del camino del Enquete. ¿Qué te crees? Y Qué estamos, fácil, ojalá que fuera así de fácil. sí, y estamos permitiendo, Todas las que mañanas, en Chile y en el mundo poder compartir un pedacito del Camino de Santiago. Te pasaste y te lo me encantó. mira, y Sí. todas las mañanas pasan, bueno, a esta hora no, porque por lo general los peregrinos siempre pasan por las mañanas, hacen un tramo que es desde Castilla y León, desde Zamora, y cruzan por aquí para llegar al albergue que está en Agudiña. Sí, buena. Oye, sería el descueve que pudiera Entonces, encontrar uno a uno y entrevistarlo. puede ir disfrutando de estos paisajes. Aquí estamos, esto es monte, ¿entiendes? Sí. Entonces uno puede ir disfrutando aquí del camino y aquí ya se acaba el pueblo y ya uno empieza, por eso está el aviso y ahí hay Sí, me llama un la hito. atención. En Galicia, en España en general, es el lechero con la raya cruzada. Claro, Mira, que entráis, Y está el salí. letrero normal y a la cuadra ya se acabó el pueblo. Entráis al mira, pueblo y a la cuadra se acabó el pueblo. mira aquí, estoy a 237,293 metros de Galicia. Kilómetros de De Galicia, sí, Santiago. sí. Claro, De 237 Santiago. kilómetros con 300 metros, una cosa así. ¿Eh? Qué heavy. Oye, vamos a instalar un mojón ahora en Santiago, de Chile. ¿En ¿Sí? serio? Sí, sí. Ya llegó, lo gestionó los amigos de Santiago. Y se va a instalar luego en el Parque Bicentenario en Vitacura. Ay, qué bueno. Mándame información de eso para verlo y para promocionarlo acá Sí, también, po. sí. Qué Mira, bueno, qué bueno. qué Mira, entretenido. yo estoy muy contenta porque el Ítalo está acá, porque nada, porque me hacían falta amigos y ojalá que todo el mundo se decida a venir acá y ahí armamos otro largallego. Eso es lo que hay que hacer. Claro, lo hacemos de cuecas o sí, o cumbia. Sí, pues de cueca. Ahora tenemos que armar el LAR de Chile. Qué bueno. No.
Oye, qué gusto conversar con ustedes dos. Ha sido súper entretenido. Eh, Ojalá hayamos aportado un granito de arena, que la gente sepa un poquito más de lo que celebramos los gallegos en Chile y en el mundo. Y nada, pues muchas gracias de nuevo, Belén, Ítalo, por acompañarnos este ratito. Son dos, como dicen allá, entrañables. ¿Cómo se dice en gallego entrañables? Entrañable. Entrañables. Em, ay, yo Que sabía te la somos palabra, se únicos, me hombre, que olvidó. te somos únicos. No, 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 sí hay una palabra para eso, sí, ¿Sí? sí, sí. Y, y- Tienes y- toda la y- razón. y la otra que se me viene a la mente, que es muy gallega, es la palabra morriña. ¿Ya? Morriña. Y obviamente esta conversación, este ratito me ha traído esa palabra a la mente, y a nombre mío, del directorio del Gallego y de todos los chilenos, de todos los descendientes de gallegos en Chile, les agradezco un montón que hayamos conversado este ratito. Ha sido súper entretenido y harta morriña. Pensé que no íbamos a reír más, pero al final terminamos medio sensible, pero está bien, pues así es así es la cosa. Es que hay cosas Man, que no se pueden contar por Ricardo. Si no, Oye, si miren, no pierdes seriedad tu presidencia y la mía. Sí, vamos a tener que hacer otro Zoom mayor de 21. Es tal cual. mira, y no sé si les tinca, pero para despedir aquí, a ver si les gusta la vista. Ahí está. Muy bien. Ahí derechito para allá sigue el camino. Y la siguiente Eso, parada, el Cañizo y Agudiña. Y Muy la Belén, bien. que también está derechito para allá. Sí, a como a 100 kilómetros. Menos. Menos, menos. qué ¿Eh? Qué bueno, lindo. qué bueno. Qué bueno, amigos, se pasaron. Un beso gigante para ambos. Y nada, pues, los dejo invitados a seguir nuestras redes sociales, que hoy día son el vehículo de comunicación con nuestra gente, con ustedes y con todos la gente relacional al gallego aquí en Chile. Y nada, pues, un beso gigante, Belén, te pasaste, como siempre, Ítalo, profe en el exilio. Eh, un abrazo grande y volvemos a hablar. Ojalá nos demoremos menos en la próxima vez que nos volvamos a juntar. Eso. Muy bien. Se pasaron. Encantada Un de abrazo a todos por saludarte. allá, que se cuiden, que ya queda poquito. Ojalá que esto de la variante Delta no sea nada y que pronto nos podamos juntar en la fiesta de las nieves, Ricardo. No sabéis cómo la he hecho de menos. No sabéis cómo la he hecho de menos. Faltan, ahora casas sobran, ¿ah? Ramayosa, a Ahora tenemos hartas Ramayosa. casas, caben todos. Y es la misma fecha, weón. Las nieves y después la Ramayosa el mismo fin de semana. Ese fin de semana es heavy. Y la Chiquillos, semana que viene después son las fiestas acá también. Ah, mira. oye, un beso gigante. Se pasaron. Lo he pasado súper bien. Y nada, pues, ojalá les guste esta comunicación a toda la gente también y puedan haber compartido un poquito más de nuestros sentimientos, nuestra morriña con ustedes y poder transmitir un poquito, un granito de arena de Onoso Pobo. Así que un beso grande. Chao, Chao. chiquillos. Pásenlo bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao. Ricardo. Chao, Ítalo.